Iniciamos con la pregunta: ¿qué es congruencia? Específicamente, ¿qué es congruencia en geometría? Intuitivamente podemos decir que dos objetos geométricos son congruentes si podemos llevar uno a otro sin deformarlo de tal manera que queden exactamente igual. Apelando nuevamente a la intuición, vemos que dos objetos geométricos son congruentes si tienen la misma forma y tamaño. Por ejemplo, dos segmentos son congruentes si tienen el mismo tamaño. Dos ángulos son congruentes si miden lo mismo. Con esto es claro que dos triángulos A, B, C y A', B', C' son congruentes si sus lados correspondientes son iguales y sus ángulos correspondientes también lo son. Seguramente al ver esto, ustedes piensen que son muchas condiciones. Los comprendo totalmente. Afortunadamente, podemos aligerarlas. Presentamos ante ustedes tres criterios de congruencia de triángulos. El primero, LAL, es una forma de abreviar lado, ángulo, lado. Y nos dice que si dos triángulos tienen dos lados congruentes, así como el ángulo entre ellos, entonces son congruentes. Desde luego, esta afirmación requiere una demostración. Sin embargo, nuestro objetivo no es profundizar en esos detalles, por lo que lo asumiremos sin demostración. El segundo de nuestros criterios es ALA. Como probablemente sospeche, es una forma de abreviar ángulo, lado, ángulo. Y nos dice que si dos triángulos tienen un lado congruente, así como los dos ángulos adyacentes a este, entonces son congruentes. El tercer criterio, LLL, que es una forma de abreviar lado, 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 nos dice que si dos triángulos tienen todos sus lados congruentes, entonces son congruentes. Al ver la forma de los criterios, puede que les surja una pregunta. ¿No debería ser lado, lado, ángulo un criterio? Le mostraremos con un ejemplo de por qué no puede serlo. Fíjese en el triángulo que aparece en pantalla. Resulta que podemos construir un triángulo que tenga dos lados congruentes a este y un ángulo también congruente que no sea el que está entre ellos. Vamos a darle nombre a los vértices. Construiremos un triángulo que tenga un lado congruente a AB, otro a CA y un ángulo congruente al ángulo en B. Primero trazamos un segmento A'B' congruente al lado AB. Ahora, por el vértice B' construimos un rayo que forme un ángulo congruente con el ángulo en B del triángulo ABC. El vértice C' debe de estar sobre ese rayo. Trazamos una circunferencia con centro en A' y radio la longitud del lado CA. Vemos que su intersección con el rayo que construimos nos genera dos puntos, puesto que la distancia del centro de la circunferencia a cualquier punto de esta siempre es constante, que en este caso esa constante es la longitud del lado CA, tenemos que ambos puntos pueden ser el vértice que nosotros buscamos. Elegimos el de abajo para obtener un triángulo que no sea congruente al triángulo ABC, pues claramente BC y B'C' no son congruentes. Así obtenemos el ejemplo del por qué lado, lado, ángulo no es un criterio de congruencia. Algo importante a notar es que el otro punto sí nos daría un triángulo congruente. La pregunta que nos surge es: ¿cuándo lado, lado, ángulo si es un criterio de congruencia? Les recomiendo que lo piensen. En un próximo video profundizaremos en eso.